Hola y buenos días a todos. Vamos a continuar con la anatomía del miembro inferior y el tema con el que seguimos va a ser los músculos de la pierna. Para aprendernos mejor este grupo muscular vamos a dividir la pierna en tres grandes compartimientos. Entonces primero vamos a hablar de un compartimiento anterior, luego vamos a ver un compartimiento lateral y posteriormente vamos a ver el compartimiento posterior, que a su vez es un compartimiento que se divide en dos planos o se subdivide en dos planos. Un plano profundo y un plano superficial. Entonces empezamos con el compartimiento anterior. Un compartimiento muy sencillo y más porque a este nivel solamente vamos a encontrar estos cuatro músculos. El músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo extensor largo del hallux y el músculo fibular tercius, músculo que es inconstante, o sea que puede o no puede estar. O sea que en este compartimiento podemos tener cuatro grupos musculares o tres grupos musculares. Son estos mismos cuatro que vemos acá señalados. El primero es el músculo tibial anterior. Muy importante esta imagen y me gusta mostrárselas acá como en comparación para que nos acostumbremos a mirar la dirección que toman las fibras musculares y las inserciones, dónde se originan esas fibras musculares y distalmente los tendones distales dónde se insertan. Porque siguiendo el trayecto de estos tendones, creo que ya podríamos inferir cuáles son los grupos musculares o cómo se llama cada músculo. Por ejemplo, el número 1 es el músculo tibial anterior, el número 2 es el músculo extensor largo del hallux, miremos cómo esas fibras musculares llegan hasta el dedo hallux. El número 3 es el músculo extensor largo de los dedos y el número 4 es el músculo fibular tercius, el que es inconstante. Vamos con el primero, el tibial anterior, número 1 que vemos ahí, tibial anterior. Aquí ya lo estamos viendo como con colorcitos, mejor dibujados. El tibial anterior es el músculo más superficial de todos y el más medial. Entonces recordemos a este nivel de la pierna que la tibia es completamente medial. O sea que el músculo yéndonos de medial hacia lateral, el primer músculo que encontramos va a ser el músculo tibial anterior. Es un músculo que se va a insertar en el cóndilo tibial lateral, mírenlo acá, miren el cóndilo tibial lateral, ese músculo partiendo de ahí, y también en parte lo que va a ser la membrana interósea. De allí se va a dirigir hacia el pie, todas esas fibras musculares van a descender hacia la región del pie y van a pasar detrás de unos retináculos que vamos a conocer más adelante, que se conocen como los retináculos de los extensores. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, se dirige al pie y pasa por detrás del retináculo de los extensores. Llega y se inserta distalmente en la primera cuña y en la base del primer metatarsiano. Ahí vemos su inserción distal. Es un músculo muy importante porque se encarga de la dorsiflexión del pie. También nos ayuda en la inversión y ojo con esta función que les voy a mencionar, es uno de los músculos estabilizadores de los arcos plantares longitudinales del pie. Entonces es un dorsiflexor, un invertor y me ayuda a estabilizar, es un estabilizador dinámico del arco plantar longitudinal del pie. El siguiente músculo que vemos al lado, inmediatamente al lado y más superficial del tibial anterior, este que les estoy señalando, es conocido como el músculo extensor largo de los dedos. Y si seguimos sus inserciones distales y sus tendones distales nos vamos a dar cuenta por qué, porque miren que ese músculo se divide en 4 tendones para los dedos. Entonces ya sabemos que por esa inserción distal lo vamos a conocer como el músculo extensor largo de los dedos. Es un músculo que también se inserta a nivel del cóndilo tibial lateral, comparte inserción también en la membrana interósea y en la diáfisis de la fíbula. De ahí ese músculo desciende hacia el pie, nuevamente al igual que el anterior,
pasa por detrás del retináculo de los extensores y cuando ingresa al pie se va a dividir en 4 tendones para el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Cada tendón, si yo pudiera magnificar un poco más esta imagen, veríamos que distalmente, cuando llegan los tendones a las falanges, cada tendón se va a dividir en 3 lengüetas. Una lengüeta en toda la mitad, que se va a quedar en la cara posterior, se va a quedar o insertar en la cara posterior de la falange intermedia, y 2 lengüetas laterales que llegan hasta la falange distal. Entonces más o menos sería, bueno, digamos que esos son los dedos, aquí cambiemos de color, pongámosle negro, digamos que este es el tendón distal, esta es la falange distal, la falange intermedia y la falange proximal. A este nivel se inserta en la distal, pero se abre al lado y lado para llegar a las caras laterales de la falange distal. Más o menos pues una representación sería algo así. Bueno, ese músculo tiene como función la extensión de los últimos 4 dedos del pie, por eso es que se llama el músculo extensor largo de los dedos. Entonces se extiende los últimos 4 dedos del pie. El siguiente músculo va a ser el músculo extensor largo del hallux. Para encontrar este músculo podemos mirar entre los 2 anteriores que les mencioné, entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos, separamos esos 2 y allá metiendo, por donde estoy pintando, metiéndonos hacia la profundidad es que encontramos el extensor largo del hallux. En esta segunda imagen ya quitamos los 2 músculos más superficiales y estamos viendo estos otros 2 músculos que nos faltan por mencionar, que son más profundos. El extensor largo del hallux, entonces, está en la profundidad de los 2 anteriores. Es un músculo que, si vemos bien, se inserta en la membrana interósea y en la diáfisis de la fíbula. Desciende hacia el pie y pasa por detrás del retináculo de los extensores y llega a la falange distal del hallux. ¿Listo? Ahí estamos viendo su inserción distal, vuelvo y borro. Por eso su función es la extensión del hallux. Y ojo, este músculo tiene una relación anatómica importante, porque forma el límite medial, a ese nivel más o menos donde señalé, forma el límite medial del canal del pulso pedio. Justo al lado de él, voy a ponerlo aquí en rojo, justo al lado de él por acá pasa una arteria, que se llama la arteria pedia. Por eso, a ese músculo, o esa relación anatómica o ese canal que se forma ahí, lo llamamos el canal del pulso pedio. Y es muy importante, porque a veces buscar el pulso pedio en el dorso del pie se dificulta. Entonces un tip que les puede servir mucho para localizar más fácil y con mayor agilidad el pulso pedio es pedirle al paciente que extienda el hallux. Si nosotros nos miramos en este momento nuestro pie, el extender el hallux, vamos a ver ese tendón que se marca, ese es el tendón del extensor largo del hallux. Tocamos inmediatamente lateral a ese tendón y vamos a ver o a identificar inmediatamente el pulso de la arteria pedia. Entonces, cuando nos estemos demorando mucho en eso, no es sino decirle al paciente: extiéndame el hallux, lléveme los dedos hacia arriba, localizamos el tendón que se delimita inmediatamente y ya sabemos dónde palpar. Muy bien. Y el último músculo que tenemos es el músculo fibular tertius. El músculo fibular tertius está también hacia la profundidad, un poco más lateral al extensor largo del hallux, es más pequeño, como les dije, es un músculo inconstante, es el que les acabo de pintar ahí. Es un músculo que se inserta en la diáfisis también de la fíbula, se dirige hacia el pie
pasando por detrás del retináculo de los extensores, como bien lo había mencionado, y también pasa o llega finalmente a la base del quinto metatarsiano. Entonces, si seguimos sus fibras, vemos cómo llega aquí a esta región ósea, que es la base del quinto metatarsiano. Es un músculo que se encarga de la dorsiflexión del pie y me colabora con la eversión. Entonces, ojo, que el tibial anterior me ayuda con la inversión, el fibular tercius me ayuda con la eversión. Y esa dirección de las fibras que estamos viendo, que les acabo de pintar ahí, me clarifican un poco más esa función y el porqué de esa función. Bueno, ¿qué son los retináculos de los extensores? Así como en el miembro superior veíamos que había un ligamento que cubría la palma y la cara anterior y la cara posterior también de los huesos del carpo, formando un ligamento conocido como los retináculos. A nivel del miembro inferior también vamos a tener lo mismo, unos ligamentos, que son estos que les estoy pintando acá, conocidos como los retináculos extensores. Vamos a ver que además de estos dos van a haber otros retináculos adicionales. O sea que acá en la cara anterior de la pierna, en la transición, en el punto de la transición entre pierna y pie, alrededor del tobillo, tenemos los retináculos extensores, cara anterior, y son dos. El retináculo extensor superior y el retináculo extensor inferior. Mirando la imagen entendemos un poco más esas inserciones, donde se localizan. El superior, miren que va de la cara anterior de la diáfisis de la tibia a la cara anterior de la diáfisis de la fíbula. Entonces va como de diáfisis a diáfisis por la parte anterior. Y el retináculo flexor inferior, miren que es un retináculo que se divide como en forma de Y. Se inserta en la fíbula, se dirige hacia el del maléolo lateral al maléolo medial y también llega hacia el navicular y la primera cuña. Listo. Y miren cómo detrás de todos estos retináculos van pasando todos esos tendones por detrás de esos retináculos. Ojo, lo mismo pasa en el miembro inferior, así como lo habíamos mencionado en el miembro superior. Para que esos tendones puedan deslizarse adecuadamente por esos retináculos que los están como atrapando, que los están conteniendo, esos tendones deben estar recubiertos de una vaina de membrana sinovial, las famosas vainas sinoviales. Entonces, así como teníamos vainas sinoviales en el miembro superior, también vamos a ver que los tendones de los músculos del miembro inferior, cuando pasan detrás de estos retináculos, están recubiertos de vainas sinoviales. Y ahí las vemos muy bonitas en ese color como agua marina. Bueno, ya sabemos para qué funcionan, para facilitar su desplazamiento. Músculos del compartimento lateral. A este nivel lateral vamos a tener únicamente dos músculos, el músculo fibular longus y el músculo fibular brevis, o fibular largo y fibular corto, cualquiera de los dos nombres es válido. Son estos dos músculos que vemos acá señalados en la imagen. Miren que estamos mirando la pierna desde una cara externa, desde la cara lateral, o sea que los únicos dos músculos que vamos a tener es el longus y el brevis, fibular longus y brevis. Ya creo que por lógica sabemos cuál es el longus y sabemos cuál es el brevis. Miren que hay uno más largo que el otro. Entonces este que está en número 1 sería el fibular longus y este que está señalado con el número 2 sería el músculo fibular brevis. Son fáciles de diferenciar. Uno está sobre el otro. Aquí los estamos viendo en otra imagen. Estamos viendo el músculo fibular longus, que sería el más superficial del compartimiento lateral, el más largo. Ese músculo que les estoy señalando ahí se inserta en la cabeza, miren que parte desde acá arriba, desde la cabeza de la fíbula, desciende o se direcciona pues descendiendo por la cara lateral de la pierna, pasando posteriormente por detrás del maléolo lateral, o sea que es un músculo que luego pasa retromaleolar lateral. Ojo con estos dos tendones que vemos entonces acá
En esta imagen, miren que este es el maléolo lateral, pues ya sabemos entonces a quién corresponden esos dos tendones, al músculo fibular longus y fibular brevis. Entonces vuelvo y repito. Es un músculo que se origina en la cabeza de la fíbula. De la cabeza de la fíbula desciende por la cara lateral de la pierna hasta llegar al maléolo lateral. Pasa por detrás del maléolo lateral, se introduce por aquí abajo en el canal del cuboides y atraviesa toda la planta del pie, de un extremo hasta el otro extremo, para llegar a la base del primer metatarsiano por la planta del pie. Ojo que esa flechita que dibujé ahí última la estoy mostrando por encima, por el dorso del pie, pero realmente el recorrido de este músculo es por toda la planta del pie, atravesándola desde lateral hacia medial, hasta llegar a la base del primer metatarsiano. O sea que si vemos esta imagen, ya sabemos cuál es el tendón del fibular longus. Este de acá, que estamos viendo que se nos pierde porque se introduce por el canal del cuboides hasta llegar al otro lado de la planta del pie. El fibular brevis es el músculo que encontramos por debajo de este longus. Aquí pues no lo vemos, nos tocaría quitar este que está superior, pero aquí en esta parte inferior estamos viendo un pedacito de ese músculo, está hacia la profundidad. Es un músculo que se inserta en la diáfisis de la fíbula y de igual manera pasa retromaleolar lateral, por detrás del maléolo lateral, para llegar posteriormente a la base del quinto metatarsiano. Entonces miremoslo acá, ya creo que en esta imagen podríamos definir cuál es el tendón del fibular brevis. Su recorrido es mucho más corto, por eso el nombre de fibular brevis o corto, y mírenlo acá llegando y quedándose en la base del quinto metatarsiano. Lo mismo estamos viéndolo acá en esta inserción distal. Importancia de estos dos músculos fibulares. Los fibulares, a medida que van pasando por detrás del maléolo lateral, también esos tendones están como empaquetados o fijados en su posición por unos retináculos. Se llaman los retináculos fibulares. Aquí les estoy mostrando uno y aquí les estoy mostrando el otro. O sea que también tenemos un retináculo fibular superior, como obviamente sería este, y tenemos un retináculo fibular inferior, que vendría siendo este de acá. Y de igual forma, para mejorar y facilitar su desplazamiento, el desplazamiento de estos tendones, estarían recubiertos también de vainas sinoviales. Miren que el retináculo fibular superior va desde el maléolo lateral al calcáneo. En cambio, el retináculo fibular inferior está dentro del mismo calcáneo. Uno llega del maléolo al calcáneo y el otro está dentro del mismo calcáneo. La importancia de estos dos músculos, la función, tanto el fibular brevis como el fibular longus, es que me permiten mantener o me facilitan, perdón, la eversión del pie. Ya sabemos cuál es el movimiento de eversión. Y otra cosa muy importante, si los fibulares vienen por acá retromaleolares, atraviesan la planta del pie y llegan hasta el otro lado, esa dirección de las fibras me ayudan a mantener este arco, el arco transverso del pie. O sea que además de permitirme la eversión, son músculos que se encargan de permitirme mantener los arcos plantares, especialmente el arco transverso del pie. Muy bien, ahora vamos con la última, el último compartimiento de la pierna, que es el compartimiento posterior. Y este compartimiento posterior vamos a subdividirlo, como lo dije al principio, en dos subcompartimientos, un compartimiento superficial y uno profundo. ¿Listo? Entonces, si yo le hago un corte transversal a la pierna, básicamente, todo esto que les estoy hablando de compartimientos, básicamente sería eso. Aquí tenemos el hueso más largo, o más grande, perdón, que sería la tibia. Aquí tenemos un hueso un poco más pequeño, que es la fíbula, son los dos huesos que forman el esqueleto de la pierna.
Vemos acá un gran grupo muscular que serían los músculos del compartimiento anterior, 2, 1 y 2, fibular longus y fibular brevis en el compartimiento lateral, y el compartimiento posterior, lo que les vengo mencionando, una parte superficial y una parte profunda. Entonces aquí tendríamos en S la superficial y en P la profunda. El hecho de subdividir los compartimientos tanto de los miembros inferiores como los miembros superiores, cuando hablábamos por ejemplo de compartimientos del antebrazo, recordemos que el antebrazo tiene un compartimiento anterior y también se divide en 4 planos, primero, segundo, tercer y cuarto plano, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. Eso de compartimientos es muy importante. No es de gratis, pues, o porque queramos ponerle y subdividir los músculos en compartimentos, no, sino que así vienen empaquetados los músculos. Y alrededor, o ese empaquetamiento lo hace alrededor lo que son las fascias o las aponeurosis. Van a buscar algo que se llama el síndrome compartimental. Entonces, para reconocer lo que es el síndrome compartimental, tenemos que saber que existen estos compartimientos. Entonces busquen bien esta enfermedad, síndrome compartimental, para que entendamos muy bien por qué anatómicamente nosotros pues como los docentes se los dividimos así. Entonces vamos a empezar con el compartimiento superficial. En el compartimiento superficial únicamente vamos a encontrar estos 3 músculos, que vemos en número 1 es conocido como el músculo gastrocnemio. El que vemos en número 2 es conocido como el músculo plantar largo, plantar delgado, y el que vemos ahí en número 3 es conocido como el músculo sóleo. Entonces, esos 3 músculos comparten unas características básicas que hay que entender. Primero, todos, cuando llegan al pie, forman un tendón, se fusionan. En esta parte inferior los 3 se fusionan y forman un solo tendón que llega al pie, y ese tendón único se inserta en el hueso calcáneo. Ese tendón que forma la fusión de esos 3 músculos es conocido como el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, muy famoso, creo que lo hemos escuchado aumentar hasta en películas. También lo podemos conocer como el tríceps sural. Borro ahí. Tríceps sural. Bueno, el conjunto de los 3 músculos se conocen como el tríceps sural, no el tendón como tal. El tendón es el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, que está formado por el tríceps sural. ¿Qué es el tríceps sural? Gastrocnemio, plantar delgado y músculo sóleo. Vuelvo y lo repito. El gastrocnemio, el plantar delgado y el músculo sóleo, los 3 músculos son conocidos como el tríceps sural. Ese tríceps sural se fusiona en la parte más inferior y me forman el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. ¿Listo? Y ese tendón se inserta en el calcáneo. Por eso esto primero que dice acá, que todos se insertan en el calcáneo. Todos esos músculos van a cumplir la misma función y va a ser la flexión plantar, la plantiflexión. Y la importancia de esta función es que me contribuyen, no son músculos grandes y potentes que me ayudan a impulsar el cuerpo. Yo necesito hacer flexión plantar para llevar ese cuerpo hacia adelante durante la marcha. Y también son tan potentes, tan grandes y tan fuertes estos músculos que me pueden levantar todo el cuerpo, todo el peso de todo el cuerpo cuando estamos en bipedestación. Cuando yo les digo, párense en la punta de los dedos del pie, en puntitas, párense en puntillas, ahí están funcionando el tríceps sural. ¿Listo? Último dato curioso, importantísimo de estos 3 músculos. Los 3 me contribuyen a formar lo que se llama la bomba muscular de la pantorrilla. Gracias a esos músculos y a que entre esos músculos pasan las venas, cada vez que se contraen esos músculos hacen que la sangre de las venas se ordeñe de forma ascendente. Entonces vuelvo y repito, la contracción de estos 3 músculos comprime las venas
y las escurre como en dirección ascendente, las ordeña para arriba, para que la sangre pueda retornar al corazón. Entonces esta bomba muscular de la pantorrilla es una bomba muy importante para el retorno venoso. ¿Listo? Entonces ojo con estos 3 músculos que vemos ahí, que son músculos muy importantes a nivel del cuerpo. Aquí estamos viéndolo ya con colorcitos un poco más bonitos. Vemos que el más superficial de todos es este. Tiene 2 cabezas musculares. Se conoce como el músculo gastrocnemio. El músculo gastrocnemio va a tener una cabeza entonces medial y una cabeza lateral. Y ambas cabezas se van a insertar en los epicóndilos femorales. En el epicóndilo femoral medial y en el epicóndilo femoral lateral. De allí esas 2 cabezas se van a fusionar y van a formar un solo vientre muscular. Entonces ambas cabezas se fusionan y forman un solo vientre muscular, que se une después a mi nivel inferior, se va a unir al sóleo y se va a unir al plantar delgado para formar el tendón calcáneo o tendón de Aquiles, y se va a insertar distalmente en el hueso calcáneo. Creo que esa última partecita ya la conocemos, ya sabemos qué es lo que pasa por aquí por abajo y cómo es que llega a ese hueso calcáneo. Ya sabemos la función es la flexión plantar, pero miren que también se inserta en el fémur, por eso también es un músculo que me contribuye a la flexión de la rodilla. Y una relación anatómica muy importante de este músculo es que me forma los límites inferiores del rombo popliteo, y ese rombo ya lo habíamos conocido y lo habíamos mencionado. El músculo plantar delgado está inmediatamente por debajo del músculo gastrocnemio, es este que vemos aquí en la imagen. Es un músculo que se inserta en la línea de bifurcación del fémur. Recordemos que esa línea áspera más o menos hasta el nivel posterior se bifurca, entonces se inserta en la línea lateral de bifurcación del fémur, y de ahí lo mismo que ya deben tener copiado en el cuaderno. Desciende por detrás pues, de la pantorrilla a nivel inferior, se une y se fusiona al tendón del calcáneo y al tendón del sóleo, forman el tendón de Aquiles, que se inserta distalmente en el hueso calcáneo. Función: flexión plantar. También miren que viene en el fémur, entonces también me ayuda en la flexión de la rodilla. Y ojo con esto, también es un músculo que es inconstante, o sea que puede o no puede estar. Inmediatamente por debajo del plantar delgado, encontramos el sóleo. Es este músculo grande y voluminoso que vemos acá formando también la pantorrilla. Sóleo. El sóleo tiene una característica peculiar con su inserción proximal, y es que tiene una parte del músculo que se inserta en la cabeza posterior de la fíbula, más o menos por ahí donde estoy dibujando, vuelvo y borro, acá. Más o menos ahí se inserta en la cabeza posterior de la fíbula, o en la cara posterior de la cabeza de la fíbula. ¿Listo? Mejor así. Y después salta hacia la línea del sóleo que se encuentra en la tibia, más o menos ahí donde estoy dibujando. Entre esas 2 inserciones queda un agujero. Ahí se ve muy poquitico. Ya vamos a ver otra imagen donde de pronto se ve mejor. Ese agujero se conoce como el anillo del sóleo. Entonces entre esas 2 inserciones proximales se forma el anillo del sóleo. Y de ahí ese músculo desciende, y ya esta carreta la conocemos, desciende, se fusiona con el tendón del músculo gastrocnemio, con el tendón del músculo plantar delgado, y me contribuye a formar el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, que es un tendón que posteriormente se dirige al pie para insertarse en la tuberosidad calcánea, plantiflexor, y ya, esa sería su función. Aquí estamos viendo mejor al sóleo. Entonces miren que en esta imagen un poco más magnificada del sóleo, vemos que entre la cabeza de la fíbula acá y el anillo del sóleo por acá, se forma ese agujero ahí, que es conocido como el anillo del sóleo. El anillo del sóleo es el lugar, o es importante, porque por ahí pasa una arteria, una vena y un nervio. Se conocen como la arteria y la vena poplitea,
y el nervio tibial posterior. Ya vamos a hablar de los nervios. Bueno, entendí el compartimento superficial, son únicamente 3 músculos. Ahora vamos para el compartimento profundo. ¿Y qué tenemos en el compartimento profundo? 1, 2, 3 y 4 músculos que vemos ahí. El que tenemos en número 1 es conocido como el músculo popliteo. El que vemos en número 2 es conocido como el músculo flexor largo del hallux. Nuevamente vuelvo y les repito, sigan los tendones de esos músculos, sigan y vemos cómo llega el hallux, flexor largo del hallux. El que vemos ahí en número 3, pues creo que ya también podemos inferir el nombre de este músculo. Si este es el flexor largo del hallux, número 2, porque va al hallux, entonces este número 3 será ¿cuál? El flexor largo de los dedos. Y en número 4 tenemos un músculo que se conoce como el músculo tibial posterior. Que son los 4 músculos del compartimento posterior profundo. Entonces vamos con el primero, el músculo popliteo. El músculo popliteo es el más pequeño de todos estos grupos musculares, se encuentra únicamente a nivel superior, aquí lo vemos y aquí lo vemos también, músculo popliteo. Tiene como una forma aplanada, una forma más o menos triangular, ¿sí? Importante porque forma lo que es el suelo de la fosa poplitea. Se inserta sobre la línea del sóleo, con la superficie que queda sobre la línea del sóleo, acá vemos la línea del sóleo, en toda esa superficie de arriba, ahí se inserta, y de ahí miren que ese músculo asciende, ojo con este pedacito, este trayecto acá, vuelvo y borro, ojo con este pedacito, este trayecto acá, miren que pasa entre la cápsula articular de la rodilla y entre ese ligamento. ¿Cuál será ese ligamento? El ligamento colateral lateral. Entonces pasa entre esos dos, entre la cápsula y el ligamento colateral lateral. Y eso es muy importante porque eso me explica por qué ese ligamento no tiene adherencias a la cápsula ni al menisco. Porque el menisco lateral es más móvil y porque este ligamento también es como más libre. La gran diferencia con la parte medial, que habíamos dicho que el ligamento colateral medial tiene íntima unión con la cápsula y a su vez con el menisco. Por eso es que estas regiones de acá, cuando se daña el ligamento, se dañan casi que todas esas estructuras, ligamento, cápsula y menisco. En cambio, a este lado lateral, gracias a que ese músculo popliteo está pasando por ahí, por ese compartimento lateral, ese lado lateral, estamos viendo que no habría pues como tanta lesión colateral en caso de que se dañe alguna de las estructuras. Bueno, y de ahí, después de que pasa entre esa cápsula y ese ligamento, el músculo popliteo llega al epicóndilo lateral y se inserta por allá en el epicóndilo lateral del fémur. Es un músculo muy importante y se los dejo aquí con estrellita. ¿Por qué? Porque su función es iniciar la flexión de la rodilla. Es el músculo que me desbloquea la rodilla. Ojo con eso, porque ya habíamos hablado de qué es el bloqueo de rodilla. Entonces, para desbloquear la rodilla, yo tengo que activar este músculo, que es el primerito que se activa. Bueno, siguiente músculo. Vamos con este. Aquí digamos que se empieza a confundir un poco la cosa porque estos tendones todos como que se fusionan en esta parte anterior y uno no sabe bien hacia dónde se va. Pero entonces vamos a diferenciarlos no solamente siguiendo los tendones, sino mirando que está lateral hacia medial. Y de lateral a medial, el primer músculo que encontramos es ese. Ya les dibujé el trayecto de ese tendón, o sea que ya podemos saber o podemos inferir que ese primer músculo que vemos de lateral a medial es el músculo flexor largo del hallux. El músculo flexor largo del hallux se inserta en la cara posterior de la diáfisis de la fíbula y también en la membrana interósea.
miren que se dirige hacia un maléolo. ¿Qué maléolo será ese? Ese es el maléolo medial o maléolo tibial. Entonces pasa retromaleolar tibial o retromaleolar medial por detrás de ese maléolo y luego pasa por debajo del sustentáculo tali. Ya habíamos mencionado también que es el sustentáculo tali, para llegar después hacia la falange distal del dedo hallux, la base de la falange distal del dedo hallux. Su función, pues el nombre lo dice, flexor del hallux, es un músculo que flexiona el hallux y también me contribuye a la flexión plantar, a la plantiflexión. Voy a borrar ahí. Siguiente músculo, vamos con el tibial posterior, es el siguiente músculo que vemos de lateral a medial, o sea que vendría siendo todo este músculo de acá. Y si vemos por acá el tendón, más o menos como aparece, vemos que se queda acá. Listo. Ese que les acabo de pintar ahí es el tibial posterior. El músculo tibial posterior se inserta también en la membrana interósea, en la diáfisis de la fíbula, en la diáfisis de la tibia. Está entre el músculo flexor largo del hallux y el flexor largo de los dedos. Miren que también esa dirección del tendón inferior a nivel inferior es por detrás del maléolo tibial, entonces pasa detrás del maléolo tibial, medial o tibial, ¿sí? Y llega distalmente al tubérculo de Richerand. Ya habíamos mencionado también que es ese famoso tubérculo de Richerand. Es un músculo que me ayuda en la inversión del pie y en la plantiflexión del pie. Inversión del pie y plantiflexión del pie. Ojo con esto. En mayúscula, para que lo dejen ahí anotado en el cuaderno, resaltado con resaltador amarillo, signos de exclamación, estrellita. El músculo tibial posterior es el principal estabilizador dinámico del arco longitudinal medial del pie. Esto, principal estabilizador dinámico. Dinámico, ¿por qué? Pues porque se mueve, porque es un músculo que es dinámico. Entonces, principal estabilizador dinámico del arco longitudinal medial del pie. Muy bien. Y el último músculo que vamos a tener es el flexor largo de los dedos. Es el más medial de todos, este que vemos acá. Y si seguimos el tendón, aquí vemos qué pasa con él. Miren acá. Entonces es un músculo que se inserta ahí por debajo de la línea del sóleo. Pasa también retromaleolar medial. Y cuando llega a la planta del pie se divide en 4 tendones. Cada tendón se dirige a la base de las falanges distales del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Base de las falanges distales. Función, flexor largo de los dedos, entonces flexiona los dedos. Es un músculo flexor de los dedos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ojo con estos músculos y ojo con los maléolos, muchachos. Desde ya se los estoy avisando. Hay un maléolo medial, pues también hay un maléolo lateral. Ya vemos que estos 3 músculos pasan retromaleolares mediales. ¿Y cuáles son los que pasan retromaleolares laterales? Acuérdense de los fibulares, fibular longus y fibular brevis. Ya los habíamos mencionado. Entonces, ojo que son grupos musculares diferentes. Y ojo con esta imagen que sigue. Resulta que todos estos músculos también tienen un retináculo. Ese retináculo es el retináculo flexor. Se llama así, un retináculo flexor. Mírenlo acá. El retináculo flexor se inserta en el maléolo tibial y del maléolo tibial se dirige hacia el
calcáneo. Por donde está la flechita azul se muestra cómo por ahí detrás pasan los músculos retromaleolares o los tendones retromaleolares mediales, que los vemos en esta segunda imagen. Lo que me señala esa flechita es que entonces ahí se crea un túnel. Así como en la mano, muchachos, tenemos el túnel del carpo, en el pie también se forma un túnel que se llama el túnel del tarso. Túnel del tarso. ¿Qué pasa entonces por el túnel del tarso? El tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón del flexor largo del hallux. Y miren esto, también pasa una arteria, una vena y un nervio. Arteria tibial posterior, vena tibial posterior, nervio tibial posterior, o también nervio tibial, se puede llamar así, nervio tibial o tibial posterior. Arteria, vena y nervio tibial posterior. Túnel del tarso. Entonces, así como puede existir el síndrome de túnel del carpo, también puede haber el síndrome de túnel del tarso. En el túnel del tarso se comprimiría esa arteria, ese nervio principalmente. Acuérdense que la estructura que más sufre ahí es el nervio. Y ojo, como pasa por ahí la arteria, por eso es que por el maléolo medial es que podemos tomar un pulso. Entonces tóquense ustedes el maléolo medial y traten de buscarse ese pulso. Ese es el pulso de la arteria tibial posterior. Ojo con esto. Vea pues, otra vez se lo resalto. Para la vida, muchachos, los pulsos periféricos hay que saberlos tomar. Y no quiero verlos el próximo semestre en semiología, cuando nos veamos en clase. No quiero verlos a ustedes tomando pulsos retromaleolares laterales, porque yo les digo, tomen los pulsos en el miembro inferior, y ustedes van allá y empiezan a tocar que el pulso popliteo en el rombo popliteo, muy bien, el pulso femoral en el triángulo de Scarpa, muy bien, el pulso pedio en el canal del pulso pedio, muy bien, y después van y buscan el pulso de la arteria tibial posterior y se van para la fíbula, para el maléolo lateral. Allá nunca van a encontrar el pulso. Entonces siempre acuérdense de esto, el pulso pasa por el maléolo medial. Bueno, y me devuelvo a esta diapositiva porque no les hablé de toda la inervación, les hablé de la función de las inserciones, pero no les hablé sobre la inervación de los grupos musculares. La dejé para el final para simplificarla. Todos los músculos del compartimiento anterior, o sea, todos estos de acá, están inervados por un nervio que se llama el nervio fibular profundo. Todos los músculos del compartimiento lateral están inervados por el nervio fibular superficial. Y todos los músculos del compartimiento posterior están inervados por un nervio que se llama el nervio tibial posterior, que es el mismo que vimos acá que es el mismo que vimos que pasa por detrás del túnel del tarso. Entonces así es como más fácil aprenderse los grupos, las inervaciones de los grupos musculares. Y ahora vamos con los músculos del pie. Estos músculos vamos a dividirlos en dos regiones grandes, una región dorsal y una región plantar. La región dorsal, digamos que es una región muy sencilla porque ahí solamente vamos a tener un solo músculo, que es este que vemos acá. Es el músculo pedio. El músculo pedio es un músculo que se inserta en el dorso de los huesos del tarso y se dirige hacia los dedos del pie dividiéndose en 4 tendones. Un tendón que va a la base de la falange proximal del hallux, miren acá, y 3 tendones más laterales que van a la base de la falange intermedia del segundo, tercer y cuarto dedo. Entonces, el músculo pedio es un músculo que se dirige al primer, segundo, tercer y cuarto dedo. También se puede conocer como músculo extensor corto de los dedos, porque esa es su función, es un músculo que extiende los dedos del pie. Y está inervado
como todos los músculos del compartimiento anterior, se continúa así como hacia el dorso del pie, o sea que está inervado por el mismo nervio del compartimiento anterior, por el nervio fibular profundo. Ojo, porque este músculo también tiene una relación anatómica grande e importante. Forma el límite lateral del canal del pulsopedio. Límite lateral del canal del pulsopedio. O sea que ya vimos el canal del pulsopedio. Y el canal del pulsopedio está formado medialmente por el extensor largo del hallux y lateralmente por el extensor corto del dedo, de los dedos. O músculo pedio. Bueno. Y ahora vamos a ver los músculos de la planta del pie. Y si vemos acá, paso rápidamente y me devuelvo, vamos a ver que hay muchos grupos musculares a este nivel. Entonces, para aprendérnoslos hay como dos maneras o dos técnicas de hacerlo. Una primera manera técnica es por planos. Entonces, por eso esta imagen así como quitando las capas. Entonces, en un primer plano, cuando quito la poneurosis, toda esta poneurosis del pie, me encuentro con tres músculos que se encuentran en el primer plano. Este que está en la región intermedia, que es el flexor corto de los dedos, y estos laterales, que es el separador del mínimo y el separador del hallux. Son los músculos que encontramos en el primer plano. Retiro esos músculos y me encuentro con un segundo plano, un músculo que tiene forma cuadrada, por eso se llama el plantar cuadrado, o cuadrado plantar, perdón, y los músculos lumbricales, los mismos lumbricales que teníamos en la mano, en la palma de la mano, aquí también tenemos unos lumbricales, sería el segundo plano. Vuelvo y lo borro. Quitamos esos músculos y nos encontramos con un tercer plano, donde tenemos este músculo que tiene dos cabecitas musculares, que es el flexor corto del hallux, y este otro músculo que es del mínimo es el flexor del mínimo. Y está el aproximador del hallux, que es este. Tiene un fascículo oblicuo y un fascículo transverso. Tiene como una forma de 7, pareciera un 7. Este es el aproximador del hallux. Quito estos músculos de este plano y ya me voy a encontrar más hacia la profundidad el oponente del mínimo. Miren el mínimo, quito ese músculo, allá hay otro escondidito que es el oponente del mínimo. Y voy a ver entre los huesos los famosos interóseos. Entonces, así como también tenemos interóseos palmares, hay interóseos plantares. Y lo mismo, hay interóseos plantares, interóseos dorsales. Los interóseos de la palma de la mano, que son pues los que conocemos, los interóseos, músculos interóseos anteriores y dorsales, posteriores, anteriores y posteriores, y acá serían como los plantares y los dorsales. Entonces esta es una forma de aprendernos todos estos grupos musculares por planos. Y otra forma es por regiones. Entonces, así como en la mano dividimos las regiones en región tenar, intermedia y hipotenar, en la planta del pie también podemos dividirlo en una región intermedia, medial y lateral. Pues la región medial sería la que va con el hallux, la región lateral sería la que va con el dedo mínimo y la región intermedia, pues todo lo que queda en el intermedio. Entonces vamos a hablar primero de la región intermedia. En la región intermedia, el primer músculo que vamos a ver es el flexor corto de los dedos. Es este músculo que vemos aquí en rosado. Es un músculo el más superficial de esta región. Lo vimos cuando lo vimos los planos. Tiene una forma como cuadrada, cuadrilátera. Se inserta aquí atrás en la tuberosidad calcánea y de la tuberosidad calcánea se dirige hacia adelante dividiéndose en 4 tendones. Y esos tendones perforan a los tendones del flexor largo de los dedos. De ahí llegan a la base de la falange intermedia. Ahí lo estamos viendo cómo llegan. De la falange intermedia del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Ese músculo está inervado por un nervio que se llama el nervio plantar medial. Ya vamos a ver cuando damos
La próxima semana de inervación vamos a ver de dónde sale ese nervio. Entonces, primer músculo, fácil. Segundo músculo, si yo quito ese músculo flexor corto de los dedos, me voy a encontrar con este cuadradito, en rosadito también, el músculo cuadrado plantar. El músculo cuadrado plantar es como particular porque se inserta aquí en el calcáneo, la cara inferior del calcáneo, pero miren cómo se dirige hacia adelante y luego se llega y se inserta acá en el tendón del flexor largo de los dedos. Y por eso decimos que cuando se contrae me ayuda a flexionar también los dedos. Es como un soporte para ese tendón y ayuda al flexor largo de los dedos en esa flexión de los dedos. Región intermedia. Ese músculo cuadrado plantar está también inervado por el nervio plantar lateral. Y delante del cuadrado plantar vamos a ver los famosos lumbricales, también pertenecientes a la región intermedia. Lo mismo que los lumbricales de la mano, los lumbricales de la planta del pie se insertan en el tendón flexor y el tendón flexor se dirigen hacia el tendón extensor. Entonces, es un músculo que se inserta de tendón a tendón. Y lo mismo, los dos fascículos mediales tienen una inervación, los dos fascículos laterales tienen otra inervación. Entonces, los dos fascículos mediales son inervados por el nervio plantar medial y los dos fascículos laterales por el nervio plantar lateral. Muy bien. Bueno, y vamos a tener en la región intermedia, finalmente, los interóseos. Interóseos plantares, interóseos dorsales. Los interóseos plantares son estos tres, son tres músculos que se insertan en en el cuerpo del quinto, cuarto y tercer metatarsiano y de ahí se dirigen al tendón extensor. Lo mismo que en el miembro superior, los plantares aproximan, volvemos ahí, estos plantares aproximan los dedos a la línea media del pie, esa sería la línea media del pie. En cambio los dorsales, que es esta segunda imagen de la derecha, dorsales, son cuatro, lo mismo que en la mano. Primer interóseo dorsal, segundo interóseo dorsal, tercer interóseo dorsal, cuarto interóseo dorsal, se insertan en ambos cuerpos de ambos metatarsos, del metatarso que tienen inmediatamente al lado, y también de ahí se dirigen hacia el tendón extensor. Se encargan de abducir o separar, abducir los dedos de la línea media del pie. Y también como función secundaria de estos lumbricales y de estos plantares, todos estos flexionan la articulación metatarso-falángica y extienden las interfalángicas. Esa imagen o esa función la habíamos visto en una imagen y se las había mostrado yo activando la cámara en la mano. Vaya, haga eso en el pie, es como una función muy complicada. Flexionen la metatarso-falángica y extiendan las interfalángicas, es una flexión muy complicada, una función complicada de hacer. Pero de hecho sí la hacemos cuando marchamos, cuando caminamos. Esa función me ayuda a que no se hiperextiendan los dedos del pie durante la marcha. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿con qué región seguimos? Vamos con la región del medial, la región pues en relación con el dedo hallux. Entonces en relación con el dedo hallux, el músculo más superficial que voy a encontrar y el primero que voy a ver es el abductor del hallux, el separador del hallux, el que vemos aquí en amarillo. Ese músculo, miren que va desde el hueso calcáneo hasta la base de la falange proximal. Está inervado por el nervio plantar medial y como lo dice su nombre es un abductor del hallux, es un separador del hallux de la línea media del pie. Nada más que decir de ese músculo. Por debajo de este separador del hallux va a tener el flexor corto del hallux. Y el flexor corto del hallux es el que ya les había dicho, tiene dos cabecitas musculares.
Las inserciones proximales, o bueno, podríamos dividirlo en dos fascículos. Un fascículo medial, que sería este, pues porque va hacia la línea media del cuerpo, y este otro de acá que sería el fascículo lateral. No voy a repasar estas inserciones inferiores, más o menos miren que viene desde el talo y desde el cuboides hacia adelante. Lo que quiero que atendamos de este músculo es que hacia adelante se inserta en las bases lateral y base medial de la falange proximal del hallux. O sea, se inserta al lado y lado de la base de la falange proximal del hallux. Y ojo, porque si quiero que esto lo entendamos, ese músculo es común que dentro de esos tendones distales de ese músculo se formen dos pequeños huesos en el espesor de esos tendones. Son los famosos huesos sesamoideos que encontramos en el hallux. O sea que los huesos sesamoideos del hallux los forma este músculo, el músculo flexor corto del hallux. Y se ve muy bien en las radiografías. Miren esta radiografía. Aquí tenemos un hueso sesamoideo y aquí tenemos el otro. Ya sabemos a quién pertenecen estos sesamoideos, a qué músculo. El fascículo medial está inervado por el nervio plantar medial y el fascículo lateral está inervado por el nervio plantar lateral. Así de fácil. Y el último músculo que encontramos en relación con el hallux, el que vemos aquí, número 7, acuérdense el que tiene como forma de 7, fascículo transverso y fascículo oblicuo, es el músculo aductor del hallux o aproximador del hallux. El aductor del hallux entonces tiene un fascículo oblicuo que se extiende desde la cara inferior del hueso cuboides, miren acá el cuboides, y se dirige, bueno, desde el tercer y cuarto metatarsiano, y se dirige hacia arriba, digamos que hasta ese sesamoideo, hasta el sesamoideo lateral. O en la base, o la cabeza del primer metatarsiano. Y el fascículo transverso, miren que viene como desde las cabecitas del quinto, cuarto y tercer metatarsiano hasta esa cabeza del primer metatarsiano. Este músculo es un músculo que en su totalidad está inervado por el nervio plantar lateral y como lo dice su nombre es un aductor del hallux, un aproximador del hallux a la línea media del pie. ¿Listo? Entonces este hallux lo lleva en este sentido, en esta dirección. Listo. En esta misma imagen veamos entonces los músculos relacionados con el mínimo. Los músculos de la región lateral, estos de acá. Los músculos, el primer músculo que vamos a encontrar en la región lateral, el más superficial de todos, es el abductor del mínimo, separador del mínimo. Miren que es un músculo que va desde el calcáneo y se dirige hacia adelante, hacia la base de la falange proximal del quinto dedo. Como lo dice su nombre, es un músculo que se encarga de abducir el mínimo, de separar el mínimo de la línea media del pie. Y es un músculo que está inervado por el nervio plantar lateral. Todos los de esta región lateral, nervio plantar lateral. Quitamos ese músculo y por debajo vamos a encontrar este músculo flexor del mínimo. Miren que va desde la base del quinto metatarsiano hacia la base de la falange proximal del quinto dedo. Inervación ya la sabemos, función ya la sabemos, flexor del mínimo, nervio plantar lateral. Y si quito ese más hacia la profundidad, lo vemos mejor en este de acá, quitando y llegando al plano más profundo, voy a tener el último que es el oponente del mínimo. El oponente del mínimo es un músculo que como que abraza ese quinto metatarsiano y lo que hace es que opone el mínimo. Ya sabemos cuál es la función de oposición. Está inervado, como lo dijimos, por el nervio plantar lateral. Todos los de este lado lateral, nervio plantar lateral. Muy bien. Y esos son los músculos del miembro inferior. Vamos a dejar ahí.